Tiempo de hablar ahora de política internacional. 13 años pasaron desde la intervención de Estados Unidos en Afganistán. Claro, hablar a la distancia demanda tener la mirada y el análisis de un especialista y por eso saludamos a Gastón Marano. Él es especialista en Derecho Internacional Público, también magíster en Estudios Internacionales, el primer título por la Universidad de Buenos Aires con medalla de honor, si no me equivoco. Sí, muchas gracias, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias por visitarnos. Entendemos que hablar de Afganistán da cuenta de un complejo mapa. Quienes hasta hace un tiempo por ahí eran enemigos, hoy son aliados de la principal potencia militar, hablamos de Estados Unidos. ¿A qué se debe que 13 años después Estados Unidos se retira? Bueno, se debe a una forma de recalibrar la política de esta intervención que, como vos bien decís, comenzó hace 13 años y se extendió mucho más de lo que se esperó inicialmente. Vos sabés que esta operación comenzó poco después del ataque del 11 de septiembre y como una respuesta ante un cierto desaire de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos formó esto que se denominó a Coalition of the Willing, una coalición de aliados que intervino a Afganistán y que tenía un plan inicial de finalizar sus operativos bélicos en 2 a 3 años. Pasaron 13 y obviamente hubo que reajustar Uno la recuerda a política. Obama anunciando el retiro de Afganistán muy anticipadamente, no hoy, no a estas horas. Sabemos que esto fue casi en secreto, como me decía, fuera de cámara, para evitar posibles atentados. La intervención de Estados Unidos, uno presume que no ha mejorado mucho la vida de quienes viven en Afganistán. Mira, si vos tomás elementos cualitativos de lo que fue esta intervención, te diría que no. Las tasas de pobreza y de fraccionamiento social siguen siendo las mismas. El narcotráfico, que es lo que más asedia a la región, vos sabés que es una región productora de opio, sí, está en alza. Y esas son las críticas más fuertes que está haciendo Rusia en este momento al retiro. Dicen, este retiro es inoportuno, deja al país en una peor situación que antes. Asimismo, incluso los aliados reconocen que las fuerzas militares de Afganistán y el débil gobierno que tiene, que no tiene un apoyo o un consenso demasiado amplio, van a tener una tarea sumamente difícil en mantener la paz. Es por eso que, más allá de que formalmente la ISAF, que esa es la denominación o la sigla con la cual está actuando, deja de funcionar el 31 de diciembre de este año, permanecerían aproximadamente 12.000 soldados de la OTAN en el país, 9.800 estadounidenses y otros de otras fuerzas para brindar apoyo, no de combate, pero sí de contención y preparación a las fuerzas afganas. Gastón, se sabe que no vive un buen momento, tal vez uno de los más turbulentos, si se quiere, de los últimos 13 años, desde esta invasión a la que hacemos referencia. Distintas facciones, tenemos distintos grupos insurgentes, tal vez el más relevante por estas horas es el grupo autodenominado Estado Islámico. ¿Cómo hace pie el débil gobierno de Afganistán frente a esta amenaza? Bueno, ese es el mayor temor, que no se repita el fantasma de Irak. Vos sabés que con el retiro prematuro de Irak, muchos encontraron la forma de justificar la aparición de ISIS, de Estado Islámico, y el temor es el mismo. Una coalición entre los talibanes e ISIS, dicen los especialistas en materia política islámica, sería difícil, porque si bien tienen puntos de consenso, también tienen muchas diferencias. Sí, se combaten a veces entre sí, ¿no? Correcto, sí, tienen diferencias de dogma muy importantes. Se podría decir que ISIS se cinde del talibán, acusando al talibán de no ser lo suficientemente radical en sus determinaciones. Correcto, por eso los especialistas dicen que sería improbable una coalición entre ISIS y el talibán. Sin embargo, sí es posible que ISIS trate de obtener algún área de influencia dentro de Afganistán, que no es un país uniforme en el momento, y desde allí trate de operar de la misma manera que lo hizo desde Irak. Ese es uno de los mayores temores. ¿Se puede pensar con esta decisión, otras como por ejemplo, si se quiere, el acercamiento, esto de restablecer las relaciones con Cuba por parte de Estados Unidos, de un cambio en la política internacional de los Estados Unidos? Pablo, si me permitís una disgregación, hay una lectura que puede ir en ese sentido. Si uno piensa en la distribución del poder en el siglo XIX, piensa en lo que se llamó un concierto de naciones, una multipolaridad del poder. El siglo XX estuvo dominado por una bipolaridad, la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la caída de esta última, vimos el poder unipolar, los Estados Unidos como superpotencia, y actualmente estamos avanzando hacia lo que los especialistas denominan otra vez una multipolaridad, con estos... Unión Europea, países correcto, como Israel... El BRICS, esencialmente. Y dentro del BRICS, Rusia. Rusia está aumentando sus cuotas de poder relativo a una tasa bastante pareja con la que Estados Unidos los está disminuyendo. Entonces uno podría volver a leer la distribución de poder internacional como lo leía con las gafas de la Guerra Fría.
cambiando el mundo de por medio, pero con esa misma perspectiva. Y si uno lo hace, uno podría pensar que el acercamiento de Estados Unidos y Cuba responde a esto, a que la ahora Federación Rusa no puede hacer uso de sus antiguos aliados para hacer algún tipo de presión geográfica sobre Estados Unidos. Recordemos, la crisis de los misiles comenzó por la presión occidental sobre Turquía. Y actualmente tenemos una presión occidental, si se la quiere denominar así, o un acercamiento de Ucrania hacia la OTAN y hacia el mundo occidental que sabemos perturba muchísimo a Rusia. Entonces, leyéndolo con esta propuesta que te decía, con las gafas de la Guerra Fría o las gafas del mundo bipolar, uno podría adscribir a ese tipo de lectura. Volviendo a Afganistán, se retira Estados Unidos y todo lo que tiene por delante, el desafío del país, necesitará de la asistencia de la comunidad internacional para, si se puede decir de algún modo, ponerse en pie. Exactamente, y ahí empiezan las dudas también para los analistas. Te contaba recién que van a quedar unos 12.000 operativos de las fuerzas de OTAN. Si bien el embajador ruso acaba de negar que Rusia vaya a brindar apoyo a Afganistán, no sería impensado que esto pase en la misma óptica que destacaba antes. Si no, Afganistán no se va a poder mantener solo y por vía de lo que se va a denominar probablemente una intervención humanitaria va a haber posibilidad de que otras fuerzas, sean prosoviéticas o prooccidentales, ingresen a Afganistán brindando ayuda, protección o socorro. Desde distintos centros de poder se habla de, bueno, creo que las había puesto sobre la mesa el Papa Francisco, 12 conflictos armados en este momento en simultáneo en el mundo. ¿Qué vislumbrás y qué se espera, si hay alguna tendencia a, si se quiere, relajar estas tensiones, o por el contrario, un 2015 será aún más encarnizada la lucha, donde en estos lugares se está llevando enfrentamientos armados? Sí, prefiero ser pesimista en el análisis, porque en general en el mundo de las relaciones internacionales el pesimismo paga mejor que el optimismo, lamentablemente. Si uno lo quiere ver desde una perspectiva estrictamente realista, hay un recrudecimiento de las relaciones entre Oriente y Occidente. Hace muy poco el líder de la OTAN dijo que la OTAN va a asistir a sus aliados de Europa del Este. ¿Esto qué quiere decir? Lisa y llanamente quiere decir va a asistir a Kiev, va a asistir a Ucrania. Yo creo que la Federación Rusa va a continuar en su postura de no permitir un acercamiento de fuerzas que percibe como hostiles y que para sus intereses geopolíticos lo son. Por lo tanto, creo que lo que vamos a ver es un shifting, un deslizamiento de las contiendas militares del Oriente más lejano, tal vez hacia Europa del Este. En las puertas del continente europeo. Te agradecemos por esta visita, temas que por lo general a tanta distancia son difíciles de entender. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Seguimos.